Muy buenas noches para todos. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir su bendita palabra. Pedimos al Espíritu Santo que sea guiándonos en este tiempo de reflexión, que cada vez que escuchemos la palabra de Dios, ya sea leyéndola, oyéndola, que nosotros podamos ponerla por obra, podamos aplicarla. El día de hoy vamos a darle gracias a Dios por la maravilloso regalo que nos ha dado, que es la vida. Hoy tenemos vida y damos gracias a Dios por ello. Hoy tenemos un techo y damos gracias a Dios por ello. Hoy Dios nos ha dado provisión y damos gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, hemos visto tus maravillas, Señor. Y en momentos de dificultad es cuando más podemos ver tu grandeza y tu poder, Señor. Y porque a través de las situaciones difíciles nos enseñas a tener fe en ti y a creer en tus promesas. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Romanos, del capítulo 4 al capítulo 6. En este capítulo está Pablo hablando con la iglesia y aclarando algunas situaciones, pues hay diferencias porque ellos han llegado a la iglesia nuevos creyentes y hay unos que dicen que esos nuevos creyentes deben ser circuncidados y otros que dicen que no, que no deben ser circuncidados. Entonces Pablo les comienza a aclarar que nosotros somos aprobados por fe, por la fe en nuestro Señor Jesús y solamente en la fe. Les enseña que Abraham fue aprobado delante de Dios porque él tuvo fe, porque le creyó a Dios y que primero tuvo fe y mucho después fue cuando Abraham fue circuncidado. Entonces la circuncisión simplemente fue un sello en el cuerpo que representaba la fe y la aprobación de Abraham por parte de Dios. Hoy en día nosotros somos no judíos, creyentes, pero nosotros también hemos recibido un sello y ese sello es el sello del Espíritu Santo. Él nos ha sellado porque hemos creído en el Señor Jesús. Y la circuncisión que Dios quiere, no quiere esa marca en el cuerpo, sino que sea una marca en nuestro corazón, un sello en nuestro corazón, porque hemos creído en Dios. Entonces, Dios aprobó a Abraham porque Abraham creyó en él y no fue por obras, porque si fuera por obras, si nosotros intentamos la aprobación de Dios a través de las obras, sería imposible, porque por muchas obras que nosotros hiciéramos, nunca podríamos llegar a Dios y agradarlo, porque como dice en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, que todos nosotros somos impuros. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como hojas y nuestras maldades nos llevan como el viento. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Nosotros queremos hacer el bien, pero hay una tendencia que nos lleva a hacer el mal. Y Pablo lo decía muy bien cuando decía que el bien que quería hacer no lo hacía, pero el mal que no quería hacer, ese sí que lo hacía. Y decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos tenemos esa lucha interna, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía para que podamos salir victoriosos en esa lucha. Entonces Dios nos aprueba porque creemos en Él. Toma en cuenta la fe y no tiene en cuenta que ganemos esa promesa de Dios por obras, porque si nos acercáramos a Dios por las obras y hiciéramos muchas cosas para Dios y Él nos diera la promesa, sería como un pago y pues eso haría perder el sentido de la promesa y esa promesa pues no tendría valor. En cambio, a pesar de que nosotros somos pecadores, Dios nos da una promesa de salvarnos. Entonces esa promesa tiene un gran valor. Es un gran regalo que Dios nos ha dado.
David decía que afortunado el que Dios aprueba por la fe y no por las obras. Afortunados aquellos a los que Dios perdona las ofensas y pasa por alto sus pecados. Y afortunado aquellos a los que el Señor aprueba y no le toma en cuenta los pecados. Entonces, cuando el Señor nos perdona, somos afortunados. Cuando se olvida de nuestras iniquidades, somos afortunados. Cuando Abraham fue circuncidado, fue después de que él creyó. Y esa circuncisión, ya había explicado, que era como un sello de aprobación. También Pablo les aclara que si los judíos, siendo circuncidados, no obedecen la ley, delante de Dios son incircuncisos. Y lo mismo, que un no judío pues no ha sido circuncidado, pero que si obedece a Dios y obedece la ley, sería circuncidado. Entonces, la ley, dice que la ley provoca ira a Dios cuando no se obedece. Cuando la ley no existía, pues tampoco existía el delito. Por eso la promesa de Dios se recibe por fe para que sea un regalo de Dios. Todos los descendientes de Abraham somos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, todos aquellos que hemos sido aprobados por la fe que tenemos en el Señor Jesús. Tenemos la seguridad de recibir la promesa, no solo los que viven bajo la ley, en el caso de los judíos, sino los que viven por la fe, en el caso de nosotros que no somos judíos. Entonces, el Señor Jesucristo vino a traer paz entre Dios y nosotros. Y además el Señor Jesucristo trajo el generoso amor de Dios sobre nuestras vidas. Y entonces somos felices porque un día tenemos la esperanza de compartir la gloria de Dios. Y aun cuando estemos en medio de sufrimientos, también podemos experimentar felicidad, porque el sufrimiento nos enseña a ser pacientes. Y esa paciencia nos enseña a fortalecer nuestro carácter. Y cuando nuestro carácter se fortalece, aumenta nuestra fe, como dice en el libro de Romanos 5:4. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una esperanza que no nos va a fallar porque esa esperanza es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también derramó su amor en todos nosotros. Y entonces el pecado fue antes que la ley. Y Dios no acusa a nadie si no hay ley. Pero la ley, cuando apareció la ley, dice que aumentó el pecado. Pero así como aumentó el pecado, también aumentó el generoso amor de Dios, aumentó la gracia de Dios, porque a través del amor de Dios somos perdonados. Entonces, antes el pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio vida eterna. Entonces, damos gracias a Dios porque hemos recibido el bautismo en el Señor Jesús. Y al unirnos con el Señor Jesús en su muerte, hemos muerto al pecado. Hemos muerto a todo aquello que nos hace pecar. Y también tenemos que en el bautismo del Señor Jesús nos unimos a Él en la resurrección. Nosotros tenemos la esperanza de que resucitaremos también con el Señor Jesús. Entonces, hemos muerto en Cristo, pero vivimos en Él y hemos muerto al pecado. Ahora ya no somos más esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de la justicia para vivir solo para Dios. Damos gracias a Dios porque ese vivir para Dios nos trae vida y nos trae vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ponerla por obra. Con la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén.